Buen día a todos. Este video tiene como propósito realizar una retroalimentación del contenido, el juez constitucional y el derecho internacional. En un primer momento tendríamos que definir qué es un juez constitucional o qué deberíamos de entender por un juez constitucional, y en un otro momento establecer cuál es la vinculación entre el juez constitucional y el derecho internacional. En un primer momento debemos de decir que el juez constitucional debe ser considerado como aquel funcionario público especial que tiene como función la defensa de la Constitución. En el contexto salvadoreño se establece que el juez constitucional es aquel funcionario que el órgano, en este caso el órgano judicial, le da la potestad o le da la facultad para poder administrar justicia. Es decir, bueno, en palabras más sencillas, un juez constitucional dentro de nuestro contexto sería aquel funcionario que la misma Constitución le concede esta condición de administrar justicia. Entonces, por eso se dice que todos los jueces dentro del Estado son jueces constitucionales, porque son dados a partir de una función o de una facultad que el órgano judicial les concede a este tipo de funcionario. Pero yéndonos a un sentido un poco más estricto, sería el juez constitucional, es aquel funcionario público que tiene como función primordial la defensa de la Constitución a través de los procesos interpretativos y la administración de la justicia en el caso cuando se consideran violentados derechos, principios o garantías de las personas, o de un grupo de personas, o de derechos indeterminados. Entonces, luego de este sentido, debemos de plantearnos lo siguiente: ¿por qué es importante la figura del juez constitucional y su relación con el derecho internacional? Bueno, el juez constitucional como tal, como ya se sabe, es un funcionario público que tiene como función primordial la administración de justicia en el área constitucional. Es decir, él es el garante de la constitucionalidad de los actos de los funcionarios públicos y de los órganos del Estado en sus diferentes categorías, y busca tutelar, proteger y garantizar, asimismo como interpretar aquellos derechos que son de vital importancia. Y es que el juez constitucional no solamente se enfoca en decir esta persona ha violentado el derecho de otra persona, sino que por el contrario, también tiene una función a través de su sentencia, es realizar un proceso interpretativo, es decir, establecer los parámetros de acción, de control y de funcionamiento o de legitimidad, o el aspecto restrictivo o amplio de los derechos fundamentales. En palabras más sencillas, tendría que ser, además de administrar justicia, también tiene la función de interpretar el texto constitucional. Pero esta interpretación tiene que ser progresiva. En ningún momento se puede hacer un juez constitucional nunca puede hacer una interpretación restrictiva de la misma norma constitucional, porque estaríamos en una disyuntiva o en una encrucijada legal. En este orden de ideas, el tema de la interpretación constitucional por parte de los jueces sería el tema de la siguiente semana. Luego de este tema, ¿por qué razón es importante la figura del juez constitucional con el derecho internacional? En el sistema de fuentes, por lo menos en el sistema salvadoreño, se habla de que los tratados internacionales, que son la máxima expresión del derecho internacional, forman parte de las fuentes formales del derecho, ¿verdad? En este caso, del derecho constitucional. Esto lo encontramos regulado en el artículo 144 y siguientes de la Constitución de la República. En este orden de ideas, el derecho internacional debe de tener cierto nivel de incidencia,
Pero ¿qué tipo de derecho internacional? Porque tenemos el derecho internacional humanitario, tenemos el derecho internacional de los derechos humanos, tenemos el derecho internacional penal, el derecho internacional del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente siempre se le hace una apuesta muy precisa y muy concisa al tema del derecho internacional de los derechos humanos. Estos son como los parámetros para poder involucrar al derecho internacional junto con la justicia constitucional. Entonces, estos mecanismos o estas normas de derecho internacional tienen que ser involucradas en los procesos interpretativos y en los elementos valorativos, muchas veces por parte del juez constitucional. Pero muchas veces sucede que el juez constitucional prefiere no incorporar ese tipo de elementos, debido a que muchas veces está influenciado por el localismo o por el nacionalismo y le da mayor preferencia a sus normas internas. Esto hace que en muchos momentos algunos estados no puedan dar ese salto a la internacionalización del derecho constitucional, que implicaría incorporar elementos del derecho internacional a sus procesos interpretativos y aplicativos dentro del tema de la justicia constitucional. Entonces, hay otros países que sí lo han superado, y eso por medio del bloque de constitucionalidad, que, como se establece en algún momento autores de la talla de Vidal Campos, se establece que el bloque de constitucionalidad es aquel mecanismo que tiene como objetivo incorporar normativas del derecho internacional de los derechos humanos al corpus iuris constitucional y darle una condición de equidad o de similitud al texto constitucional. Es decir, estos tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma condición de constitucionalidad o tienen el mismo valor y la misma vinculación, que pese a que no están regulados algunos derechos en la Constitución, pero si se abocan al Tratado Internacional de Derecho Humano, que sí lo regula, sí tienen una condición de constitucional, y por lo tanto este elemento se supera. Desgraciadamente, sociedades como la salvadoreña no ha podido dar ese salto, pero en algún momento se podría dar a partir de una reforma constitucional, o en algún momento muy lejano podría ser cuando la Constitución haya superado todos sus elementos de interpretación, pueda darse el aspecto de una nueva Constitución que esté acorde a los estándares a los estándares del momento, ¿verdad? Bueno, entonces podemos decir a manera de conclusión que pese a la importancia que poseen las normas de derecho internacional para dirimir conflictos cuando se ven en controversia los derechos de las personas, los jueces, por lo menos en el contexto nacional, prefieren obviar el uso de dichas normativas a efectos de no entrar en mayores contradicciones con el sistema jurídico imperante. Luego de este tema académico, seguirles con las recomendaciones, sigan las indicaciones del Ejecutivo con respecto al tema del coronavirus y lávense las manos, utilicen alcohol en gel. Por favor, cualquier consulta o cualquier duda, hacerla en el foro de consultas de la semana, y si es algo más personal o que sea de interés individual, por favor hacerlo a través del correo electrónico. Me despido no sin antes desearles que pasen una feliz semana y que todo sea para bien. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente semana.